Hola a todos, espero que estén bien, mucha esperanza en este momento. Salimos de una jornada de parciales en la que nos pusimos a prueba y nos pusimos a prueba en lo que hemos visto en lo corrido del año, en nuestro programa, en el cumplimiento de nuestra materia de Derecho Administrativo colombiano. Mi labor en esta semana estaba prevista para hacer una retroalimentación, una socialización y llevar un poco a la práctica con unos pequeños talleres o llevando casos de la vida real para que ustedes entonces vieran la teoría con lo verdadero. Pues bien, recordemos a grosso modo que nosotros vimos el ámbito de aplicación de el CEPACA o de la Ley 1437 de 2011, ¿verdad? Las fuentes del derecho administrativo. Vimos los deberes, las obligaciones, los derechos que como ciudadanos tenemos ante la administración pública y también las que la administración pública tiene en su potestad, las provisiones que ella tiene, los deberes de información que tiene frente a las personas. Vimos allí también la aplicación de las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en casos que nosotros podamos solicitarle a la administración pública sean resueltos de la misma manera en que está establecido por la jurisprudencia. Recuerden, cuando tenemos dos preceptos, uno, cuando hay un criterio o un precepto fáctico de similar condición al aplicado por la jurisprudencia, y dos, cuando tenemos un precepto jurídico o legal de similar importancia o de similar caso o afectación como el que buscamos aplicarnos para un caso en concreto. Pero más allá, vimos también los eventuales conflictos de interés que pueden surgir entre aquellas personas que están del lado de la administración o que estuvieron y que tienen que resolver una situación jurídica concreta. Pasamos allí también, nos detuvimos en las formas de iniciar las actuaciones administrativas y encontramos allí cuatro formas. Una, cuando se hace de oficio por parte de las entidades. Dos, por quienes obran en deber de un cumplimiento, del cumplimiento de un deber legal. Y dos, que nos permitieron abrir una puerta a lo que estudiamos, que era la ley 1755 de 2015. Una, el derecho de petición en interés general y dos, el derecho de petición en interés particular. Recuerden ustedes que vimos allí los términos, las formas, el entender que el derecho de petición no sencillamente era un elemento para, válgalo decir, pedir información, sino que también podemos acudir a él para resolver una situación jurídica, particular, concreta, para pedir la intervención de una autoridad pública, etcétera, etcétera. Vimos allí que tenemos unos términos para poder acudir a la administración y que a la vez ella contestarnos, darnos respuesta. En el término, por ejemplo, en peticiones de carácter general, 15 días. Cuando pedimos documentos o pruebas documentales, 10 días. O cuando tenemos que acudir en un concepto concreto ante una entidad o una autoridad pública, tenemos el término de 30 días. Recuerden ustedes que vimos, por ejemplo, aquellos casos en que la información era reservada y en caso de que no fuese reservada pero fuera negada, el recurso de insistencia o lo que conocemos nosotros como la insistencia. Acudimos allí al juez competente para que sea ese tercero, el juez, en su imparcialidad, que determine si es o no aquella información que los particulares solicitan reservada o no. Recuerden ustedes que vimos también el caso de las peticiones incompletas, oscuras o cuando requerimos que sean aclaradas. El desistimiento tácito. El cierre de las peticiones con un acto administrativo. Vimos allí el derecho de petición frente a particulares, bien siendo personas jurídicas o inclusive siendo personas naturales. Recuerden ustedes que eso lo vimos en clase. Concretamente, frente a personas naturales, tienen que haber tres circunstancias. Subordinación, una posición dominante, ¿verdad? Y la tercera tiene que haber una condición de vulneración o de debilidad frente a esa persona natural al cual nosotros buscamos acudir en derecho de petición.
Pasado ello, vimos allí entonces otros elementos. Concluimos allí y llegamos a las actividades de la administración. Recuerden ustedes que las actividades de la administración eran cuatro: omisiones, hechos, operaciones y actos administrativos o actos, digámoslo así, que nos permitió abrir la puerta al acto administrativo. Recuerden ustedes que vimos que era el acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo, colegas? ¿Lo recuerdan? Es una manifestación de la administración, no propiamente de la voluntad, sino manifestación de la administración tendiente a qué, a crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. Vimos allí los elementos del acto administrativo, recordando un poco nuestras clases de Derecho Administrativo General, para detenernos entonces a comprender cuándo ellos nacen a la vida jurídica, cuándo concretamente ellos son oponibles, cuándo no son aplicables. Y entonces nos detuvimos en el artículo 65, 66, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de ver eh, reflejado y medido en nuestros exámenes. Recuerden ustedes que habían unas publicaciones para los actos de carácter general y que solamente cuando son publicados es que salen o surgen, son oponibles a nosotros, es decir, nos producen los efectos jurídicos que deben ser dados en la materia. Que cuando son actos de carácter particular y concreto deben ser notificados. Deben ser notificados y la norma entonces nos permite a nosotros identificar que hay unas formas de notificación personal. Recuerden ustedes que veíamos allí que, por ejemplo, puede ser en estrados, cuando estamos en una diligencia, o que puede ser por notificación electrónica, cuando el particular así ha sido o ha tenido el consentimiento y efectivamente lo ha manifestado, lo ha expresado, cuando es decir, ha mediado su autorización. Vimos otros casos cuando no podemos, entonces de esta manera acudimos a la notificación personal, unos términos concretos de 5 días para que el particular, una vez recibido la notificación, se acerque a la entidad pública y pueda ser notificada del acto administrativo. Que en defecto de ello acudíamos al aviso. El aviso sencillamente le adjuntamos, o la entidad pública le adjunta al particular la notificación y el acto administrativo en forma auténtica, es decir, sellado por parte de la entidad en que le da fe de que ese es el acto administrativo sobre el cual ella se ha pronunciado. Pero aquí hubo un punto concreto. Recuerden que allí nacen a la vida jurídica a partir de la notificación, pero hay otro elemento importante a partir de ello. ¿Por qué la notificación era importante? ¿Lo recuerdan? Porque concretamente es desde allí donde podemos ejercer los recursos o podemos ejercer nuestro derecho de contradicción. Recuerden ustedes que acudimos entonces a los artículos, a los recursos, al artículo 74 de nuestra ley 1437 y observábamos que habían tres recursos que pudimos analizarlos. El recurso de reposición, ¿verdad? El recurso de apelación y el recurso de queja. En algunos exámenes pude percibir que hay algún grado de confusión, quizás la costumbre es fuente de ley y nuestro anterior código o algunos procedimientos se basaban en 3 días. Recordemos que nosotros lo vimos en clase y hablábamos del término para interponer los recursos, la oportunidad, y eran 10 días. Recuerdan ustedes el de reposición, apelación, y que el de queja contábamos 5 días, pero solamente cuando ha sido rechazado el de apelación. Recuerden ustedes que teníamos que tener claridad que los recursos, además de interponerse, debían sustentarse, porque de lo contrario, pues perdían el fundamento y la naturaleza de ese derecho de contradicción con el cual nosotros buscamos que se modifique, se resuelva en nuestro favor el acto administrativo. Recuerden ustedes que hay una improcedencia de los actos, ¿verdad? Cuando efectivamente son actos de carácter general, pues no procede un recurso, porque allí hay otros mecanismos jurídicos a los cuales acudir, o por ejemplo cuando son actos de trámite o básicamente preparatorios o de ejecución, ¿verdad? Vimos que
si la administración entonces tenía unos términos para resolverlos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Y entonces, recordemos que aunque no lo diga la norma, hay unos plazos concretamente que se desprenden de eh, la lectura de nuestro código. Y es que máximo deben haberse entonces, cuando hay agotamiento de pruebas, 30 días. O que si en caso en que no contesten, pues entonces, o la administración guarde silencio, pues allí estamos frente a lo que nosotros entendemos como el silencio administrativo en caso de recursos. Pero a la vez, detengámonos aquí. Recuerden ustedes que vimos el silencio administrativo, aquella circunstancia o fenómeno jurídico en el cual si la administración pública no contesta y no notifica de la decisión que ha tomado frente a la solicitud en particular, pues puede ser positiva la decisión o puede entenderse negativa. Recuerden ustedes que pasados el término de 3 meses y si la administración no contesta una solicitud de información, por ejemplo, o una solicitud de resolver una situación jurídica concreta, pues se entiende que es negativa y que el silencio administrativo positivo es sencillamente el establecido en la norma, es taxativo. Tengo una serie de archivos que les voy a hacer llegar y allí vamos a poder ver cuando, por ejemplo, en una de esas formas taxativas que están establecidas, por ejemplo, en la ley 142, que es la ley de servicios públicos, permite identificar que cuando estamos frente a un silencio administrativo de carácter positivo. Allí hay una serie de confusiones y entonces creemos que si la administración no contesta, entonces es porque lo que solicitamos es a nuestro favor, es decir, creemos que todo lo que hemos solicitado es positivo y ciertamente no es así. Recuerden que solamente es en los casos en que la propia ley lo diga. El código no lo dice, el código no lo dice, pero las normas de carácter especial sí. Voy a hacerles llegar unos anexos, concretamente. Primero, por ejemplo, allí en el caso de silencio administrativo, voy a enviarles un anexo que se llama anexo 2, silencio administrativo positivo. En materia de recursos, voy a enviarles un acto administrativo en el que se plasma la resolución la forma en que se resuelve un recurso de apelación. Muy interesante para que ustedes lo puedan observar. Recuerden ustedes que también pasamos por lo que nosotros conocíamos como la firmeza de los actos administrativos. Recuerden ustedes que dan 5 condiciones para entender que el acto administrativo es tan firme. Por ejemplo, cuando no proceda ningún recurso desde el día siguiente a su notificación, porque el mismo acto no lo permite. O, por ejemplo, cuando han sido notificados o notificadas las decisiones de los propios recursos. Esto es, que si hemos interpuesto un recurso, válgalo decir, pues sencillamente ya no podemos interponer un recurso del recurso. Al día siguiente del vencimiento del término establecido para interponer los recursos, es decir, si pasados los 10 días que tenemos por virtud de la ley y no se ejerce el recurso, pues sencillamente precluye la oportunidad, ¿verdad? Para ello, es decir, caducó en términos administrativos, si es que queremos decirlo, la oportunidad para interponer el recurso. O cuando desistimos de los recursos, al día siguiente, inmediatamente, si nosotros desistimos, pues ya quedan firme el acto administrativo, ¿verdad? O desde el día de la protocolización siguiente al silencio administrativo que tuvimos ocasión de ver. Recordemos que los actos administrativos se presumen legales mientras tanto una autoridad pública, una autoridad judicial no lo haya declarado, ¿verdad? No ha declarado lo contrario. Pudimos ver un elemento muy interesante en el artículo 91 de nuestra ley 1437 de 2011 y es lo que nosotros conocemos como la pérdida de fuerza ejecutoria, es decir, aquellos casos en los que pierden la obligatoriedad para ser aplicados. 5 condiciones que lo vimos en los exámenes y que de pronto hubo una confusión
con las condiciones en las causales de la revocatoria directa. Esto lo podemos ver con mayor detenimiento en el artículo 91, recuérdenlo ustedes. Voy a enviarles un acto administrativo en el que se resuelve o se establece, por ejemplo, la pérdida de fuerza ejecutoria, se denomina anexo 3. Concretamente, el primero, cuando son suspendidos, ¿cierto? Por parte de una autoridad judicial, ¿verdad? Bien puede ser por el ejercicio de una acción, o perdón, del mecanismo de nulidad de restablecimiento o de nulidad simple, pero también pueden ser suspendidos por un juez por orden de tutela. El juez lo puede hacer. Cuando desaparezcan, por ejemplo, los fundamentos de hecho o derecho, cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la autoridad administrativa no ha realizado los actos para, para ejecutarlos, es decir, ha sido inoperante o por alguna circunstancia externa le ha impedido entonces a ella proceder a ejecutarlos. Cuando se cumpla la condición a la que está sometido el acto, y esto hablamos, en las clases yo les preguntaba a ustedes, las obligaciones están sujetas a plazo o a condición. En este caso, hay una obligación de los actos administrativos y es que, o en algunas ocasiones, estén sujetas a una condición. Y entonces allí, pues sucedida o acaecida la condición, no podemos entonces aplicarlos. Pero también vimos, por ejemplo, cuando aquellas perdían su vigencia y entonces explicábamos de las circunstancias en las que se pueden fundar en unos elementos jurídicos o tienen unos fundamentos jurídicos y ellos desaparecen, unos fundamentos fácticos, ya pues entran a desaparecer y en ese sentido pues perderán la obligatoriedad. Recuerden ustedes que vimos la forma o cómo se aplica lo que se denomina la excepción de pérdida de ejecutoriedad, es decir, cuando el particular es notificado, por ejemplo, de un acto administrativo, o él sencillamente acude a la entidad pública o la autoridad pública para que sea declarada la pérdida de fuerza ejecutoria. La entidad pública, recuerden que tiene 15 días para que efectivamente resuelva la situación. Colocábamos un ejemplo en que ustedes pueden tener un cliente o ustedes pueden verse allí envueltos en una situación en las que quiera la administración pública aplicarles un acto administrativo y ustedes tienen que ser muy hábiles, percatarse si no tiene una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria para que la soliciten de inmediato y en ese caso, pues sencillamente o su cliente se salvará, digámoslo así, de la situación en que le obligaba el acto administrativo o ustedes mismos podrán liberarse de la condición que le establecía o no el acto administrativo. Recuerden ustedes un caso también concreto que vimos, la revocatoria de los actos administrativos, es decir, la oportunidad de que sean eliminados, digámoslo así, no anulados, pero que sí desaparezcan eh, de la vida jurídica o por lo menos sus efectos cuando la propia administración decide revocarlos. Y recuerden que vimos allí tres condiciones. La primera, cuando sea manifiesta o exista manifiesta oposición a la Constitución o a la ley, ¿verdad? Allí podemos alegar una serie de elementos, una serie de elementos. Y es que, por ejemplo, el tema constitucional nos permite pelear o argumentar cuando hay derechos fundamentales de por medio, cuando hay derechos económicos sociales o de tercera generación, pero que están allí incluidos en la Constitución. Esto nos permite tener un margen de maniobra mayor para la posibilidad de solicitar la revocatoria de los actos administrativos. Pero recuerden ustedes que esa causal primera no era aplicable o no es posible alegarla cuando nosotros hemos interpuesto o agotado el recurso de apelación del que hablamos con anterioridad y que vimos con detenimiento en nuestras clases. Tenemos otra causal, que era la segunda causal de las tres que tenemos concretamente, y es cuando aquel acto administrativo que nosotros buscamos sea revocado, no estén conformes con el interés público o social, ¿verdad? O atenten contra él. Entonces, podemos alegar esta circunstancia, podemos alegarla y tenemos una tercera circunstancia que puede ser o que en la praxis es lo que se da con mayor alegación a la hora de solicitar la revocatoria de los actos administrativos, es que con ello se causa un agravio injustificado a una persona.
Recuerden ustedes que en la revocatoria no solamente es solicitada por el particular, sino también lo puede hacer la entidad de oficio. Y lo puede hacer, solo que allí recuerden ustedes que para que la administración lo pueda hacer, tiene que tener el consentimiento del particular sobre el cual ya se ha suscitado o generado una situación jurídica en concreto. Que si el particular considera que no se cumplen los requisitos o en su subjetividad considera en que no da su consentimiento para revocar por parte de la administración el acto, pues entonces debemos acudir al juez. Y el juez, como un tercero imparcial, es el que decide si existe o no fundamento para solicitar o para revocar, perdón, el acto administrativo. Recuerden ustedes que es lo que en el lenguaje común del derecho administrativo se conoce como la acción de lesividad, que viene de vieja data. Ya digamos, probablemente en el lenguaje del derecho administrativo moderno no funciona o no se utiliza esa acción, pero de pronto, o esa denominación, pero válgalo aclarar que es para que ustedes tengan claridad. Recuerden ustedes que la solicitud de revocatoria directa entonces se debe resolver en un término y la administración tiene entonces 2 meses para hacerlo. De lo contrario, entonces podemos ejercer nuestras acciones de control, es decir, podemos acudir a ejercer el derecho de acción ante lo contencioso administrativo. Una aclaración para que no lo olvidemos, es que efectivamente para poder acudir a la solicitud de revocatoria directa, pues entonces nosotros tenemos que hacerlo en el término en que no haya operado la caducidad de la acción. Si vamos, por ejemplo, a medirnos por la nulidad de restablecimiento del derecho, por el mecanismo o el medio de control de nulidad de restablecimiento del derecho, contamos con solo 4 meses. Es decir, tenemos que agotar la acción de revocatoria directa en el término máximo de 4 meses para que efectivamente proceda la revocatoria y que a la vez nosotros, en caso de que se nos resuelva en forma negativa, tengamos abierta la puerta en términos de poder acudir al contencioso a demandar el acto administrativo. Recuerden ustedes entonces lo que vimos. Voy a enviarles unos archivos concretos para que efectivamente podamos entender cuándo o cómo se resuelve un recurso de apelación, cuándo opera el silencio administrativo positivo, sobre todo en materia de servicios públicos, porque es el ejemplo, eh, digamos, por excelencia que se utiliza en la academia y que más les puede servir a ustedes en la vida práctica. La verdad, todos tenemos la ocasión de acudir, o un vecino, o una junta de acción comunal, o en nuestra sociedad de acudir entonces a la reclamación ante una entidad que presta servicios públicos. Pero el silencio administrativo positivo en materia de servicios públicos, allí lo van a ver, no solo opera cuando hacemos una reclamación, sino también a la hora de resolver un recurso. Si no nos contestan y si no nos resuelven el recurso en el término, opera. Y hay otro factor, pero quiero que ustedes no lo analicen. Vamos a ver la pérdida de fuerza ejecutoria también en el anexo 3, que ya les hablé y tuve ocasión de dialogar con ustedes en este momento para que ustedes lo vean. Y vamos a ver un ejemplo de una revocatoria. Si bien es cierto, en el ejemplo de nosotros se llama anexo 4, revocatoria directa, es parcial, nos va a servir para entender lo que significa esto. Pero para ir más allá, aparte de estas lecturas, quiero que ustedes, como lo han pedido efectivamente, pongamos un poco más en práctica lo que hemos visto y aprovechemos esta semana. Esta semana hagamos uso de las tecnologías y hagamos uso de las formas en que nos interrelacionamos a través de un celular, a través del computador, etcétera, etcétera, y hagamos un trabajo muy bonito. Vamos a organizarnos en grupos. Daré las instrucciones en un archivo adjunto que voy a enviar en un formato Word. Pero vamos a trabajar allí y vamos a organizarnos en grupos de máximo 6 personas. De máximo 6 personas. Eh, si ustedes quieren lo podemos hacer por listado o por... sí, vamos a hacerlo por listado. Vamos a hacer coger el orden de las listas y vamos a ir de 6 en 6 y vamos a organizar grupos para que efectivamente un grupo genere un acto administrativo.
vamos a generar un acto administrativo. Ese grupo va a generar un acto administrativo. Otro grupo va a buscar interponer un recurso de reposición frente a ese acto administrativo. Otro grupo va a interponer un recurso de apelación frente a ese acto administrativo. Otro grupo va a solicitar la revocatoria directa de ese acto administrativo. Otro grupo lo que sencillamente va a hacer es efectivamente solicitar la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. Vamos a poner en práctica. La práctica y la teoría son una de las bases de una buena profesión. Entonces las vamos a poner en práctica. Les voy a enviar un pequeño archivo con las instrucciones donde pueden encontrar. Entonces recordemos lo que hemos visto para que cuando nos volvamos a ver podamos ver un poco de los hechos, las omisiones, las operaciones, que nos abren la puerta un poco para el tema de la responsabilidad del Estado o también en materia de derecho contractual administrativo. Para mí ha sido un gusto estar estos 26 minutos con ustedes. Espero no extenderme tanto. Esto es un pequeño recorderis. Vamos a hacer un taller práctico calificable, por supuesto, del cual les enviaré las condiciones o las guías ahorita mismo en un archivo Word. Hasta luego, que estén bien, me alegra saludarlos. Medidas de protección, por favor, con sus familias, con sus seres queridos, amigos, colegas, todos. Un saludo muy especial a todos.